cosas para discutir de la vez pasada, cuestiones que han alterado el eje que teníamos, como uno va viendo cómo se transforma la finalidad de la producción social a medida que desarrollamos las funciones del dinero, hasta llegar a un punto que se pone en marcha un trabajo social, no para producir valores de uso, sino para producir la relación social general puesta en la circulación, que es el movimiento del medio de pago. Y lo que vimos entonces era el movimiento que sigue a eso, es el movimiento del dinero como capital, donde lo que aparece es, se pone en marcha el ciclo con una razón que está dentro del propio ciclo, que no está fuera, como con la función del dinero como medio de circulación. La finalidad estaba fuera del movimiento cíclico del consumo, y el capital está puesto dentro del movimiento cíclico, y por lo tanto aparece el capital bajo la forma de un sujeto que se pone en movimiento con la finalidad de reproducirse a sí mismo y reproducirse en un proceso de valorización. Entonces, lo que teníamos es, la finalidad no es el consumo individual del capitalista, el capitalista actúa como personificación de su capital, lo que hace es hacer la conciencia y la voluntad que le da el movimiento al capital, pero lo que teníamos era cada vez que el capitalista se afirma como persona, lo que hace es aniquilar ese dinero como capital. Cuando toma una parte de la plusvalía y la consume individualmente, ese dinero adicional ya no puede funcionar como capital. Entonces teníamos este proceso de valorización del valor, generación de plusvalía, que lo estábamos mirando en el proceso de circulación, teníamos la forma general del movimiento del capital en el proceso de circulación, que es dinero, mercancía, más dinero, y hasta ahí habíamos llegado. No sé si hay algo con todo eso que quieran que volvamos. ¿Qué es el acápite que va a seguir ahí? Esto es la fórmula general del movimiento del capital, como se presenta en la circulación. Lo que aparece es que esa fórmula general encierra de entrada una contradicción. Y la contradicción es que en la circulación, solo la circulación versa sobre el cambio de equivalentes, y sin embargo acá del movimiento del dinero en la circulación, del movimiento del dinero como capital en la circulación, aparece brotando una magnitud de valor distinta a la que había inicialmente. Entonces, la cuestión que va a aparecer es cómo es posible que del cambio de equivalentes brote esa diferencia de valor. Marx lo va a ir haciendo en desarrollo, diciendo, bueno, acá qué hicimos, le cambiamos el orden al ciclo de metamorfosis. El cambio de orden en el ciclo de metamorfosis, del cual surge una diferencia de valor, cuando uno lo mira en la circulación, no muestra cómo puede surgir la diferencia de valor. Y entonces empieza todo un proceso de análisis que todo un proceso de análisis en el cual el eje no es que está buscando la explicación, sino que lo que está mostrando es que la explicación no se puede buscar en la circulación. Y entonces dice, bueno, empecemos.
lo presenta además de esta forma. Bueno, sí, en la pureza del cambio hay un cambio de equivalentes. Bueno, pero las cosas en la realidad no son tan simples que se produce la pureza del cambio. Entonces partamos de suponer que hay un intercambio de no equivalentes. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene en el movimiento de la circulación de este dinero como capital? Lo único que hay acá son poseedores de mercancías y, en consecuencia, no hay ninguna atribución personal o ninguna potestad personal de uno sobre otro, porque la potestad personal podría justificar la no equivalencia. Acá no hay potestades personales y la única forma de acceder, de relacionarse socialmente es a través del cambio de mercancías. Cada uno de ellos tiene un no valor de uso en sus manos y se necesita llegar al valor de uso. La única forma de relacionarse que tienen es el intercambio de esas mercancías y la única diferencia que hay es los vendedores, que son poseedores de mercancías, y los compradores, que son poseedores de dinero. El paso que sigue es, y es una cuestión que uno lo puede ver muy presente, el tipo de explicación entre los economistas, es, bueno, lo que pasa es que los consumidores pagan las mercancías por encima del valor. Entonces el que compra, ¿de dónde sale la diferencia de valor del punto de partida al punto de llegada? Es que dinero mercancía se realiza por su valor y mercancía dinero se realiza por encima del valor. Y el paso que sigue es decir, bueno, que la diferencia la pagan los consumidores. Se olvidan de que todo consumidor, que es un poseedor de mercancías, a su vez es vendedor. Y entonces, si en su condición de comprador, de consumidor, tiene que pagar un sobreprecio, cuando vende, él también cobra un sobreprecio. Y entonces dice, la diferencia, el presunto sobreprecio del que se multiplicó, desapareció, porque lo que recibe por un lado lo pierde por el otro lado, y esto es general. Y a todos les pasa esto. Hago esta observación para los economistas, en los análisis económicos es muy común ver una explicación que termina con lo inmediato y que le falta la unidad de la cosa. Y voy a dar un ejemplo concreto que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que dice la teoría económica? El precio de monopolio lo paga el consumidor. Y nunca se pregunta quién es el consumidor. Que el consumidor es un vendedor, por lo tanto, si el precio del monopolio lo paga como consumidor, entonces cuando vende, ¿qué le pasa? Entonces tiene que recuperarlo también, y si no lo recupera, ¿cómo se mantiene en producción? ¿Cómo se reproduce si no recupera la diferencia? También es una cosa que para los economistas, para los no economistas, por su fortuna están liberados de estas cosas. Ahí hay una cosa que tiene que ver con factores de la producción y demás. El factor de producción, como consumidor, paga de más, y entonces, según la propia teoría neoclásica, va a estar recibiendo la remuneración por su factor por debajo de lo que es la productividad marginal de ese factor. Entonces se va a retirar, va a bajar la oferta y va a desaparecer la ganancia de monopolio. Sin embargo, uno se encuentra esto permanentemente en las discusiones, es muy marcado en las discusiones de política económica, que se dice, bueno, hay que hacer esto. Y uno dice, sí, pero si haces esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y esto que hiciste, volvimos al punto de partida.
no se mira. Habiendo descargado esta crítica a mis colegas, sigo adelante, salvo que haya algo para aclarar con eso. Entonces, lo que aparece es esto. No puede brotar de ahí una diferencia generalizada de valor, porque lo que se gana por un lado se lo pierde por el otro. Y por lo tanto, decir que el consumidor paga más caras las cosas no explica de dónde sale la diferencia de valor. Va a ser una observación diciendo, bueno, ¿cuál sería la condición para que alguien pueda vender ¿cómo podría ser que alguien tuviera esa diferencia de valor porque vende más caro de lo que compra? Y dice, ¿por qué es tan popular esa respuesta? Dice, porque en realidad esa es la imagen que corresponde a una clase que puede comprar sin haber vendido. Y en consecuencia, dice, consume sin producir. Porque si no vendió, es porque no necesitó producir. Y lo va a contraponer eso diciendo, bueno, en lo que tenemos hasta acá, que arrancamos con la circulación simple de las mercancías, acá lo único que está invertido el orden del ciclo, pero es el movimiento, hasta acá lo único que se conoce, es el movimiento de la simple circulación de mercancías. Esa clase de individuos no pueden existir. Y esto va a aparecer ligado con la propiedad privada, hasta acá es el producto del propio trabajo. La única posibilidad de disponer dinero que se lo dispone en propiedad privada es como producto del propio trabajo. No hay, hasta acá esta es la única forma posible de propiedad del dinero. Todo esto va a jugar un papel a lo largo del desarrollo, que ya va a tener consecuencias de observación sobre el final de la clase. Va a aparecer una referencia a una cuestión ligada con esto. Entonces, vamos a seguir mirando el cambio de mercancías. Entonces toma otra situación en la cual dice, bueno, pero hasta acá nos miramos como personificaciones y no nos fijamos en sus atributos personales individuales. Entonces puede ser que uno sea más vivo que el otro y lo engañe al otro. Y que de ahí salga la diferencia de valor. Y que sea simétrico y que a través del engaño se quede definitivamente con la diferencia. Entonces, la respuesta que hay acá es, pero acá hay un aumento en la cantidad de valor. Y el engaño solo puede operar como quedarse con una parte del valor que le pertenecía a otro. Pero lo que está apareciendo acá en el movimiento de la circulación es que hay más valor del que había originalmente. Y entonces el engaño no es, tampoco puede ser la explicación de esa valorización. Y entonces vuelve al punto de partida diciendo, bueno, o sea, hay un cambio de equivalentes, no puede haber no puede de esto brotar la plusvalía, ni tampoco puede brotar si no hay cambio de equivalentes. Porque en ese caso lo que hay es esta compensación. Y lo va
a sintetizar esta cuestión diciendo la circulación de la mercancía no crea valor. De la circulación de la mercancía no puede brotar más valor que el que hay en esas mercancías antes de que entren en la circulación. Y entonces, como estuvo mirando la circulación, va a ponerlo como va a decir la razón por la cual no vamos a partir del capital comercial ni del capital a interés, que en realidad son las formas primitivas del capital, es porque ya está visto que de la circulación, esos capitales solo se mueven en la circulación, de la circulación no puede surgir más valor. Y entonces lo que va a plantear es hay que encontrar el punto donde puede brotar la plusvalía y en la circulación eso no se puede ver. Y va a ser entonces esta observación, diciendo, bueno, la plusvalía no puede brotar del movimiento de la circulación y sin embargo no hay otro lugar donde se pueda poner de manifiesto el surgimiento de esa plusvalía. Dice, cuando está fuera de la circulación, el poseedor de las mercancías se relaciona con su mercancía, no se relaciona de manera general, se relaciona con algo que es de su propiedad y que en consecuencia se relaciona con algo que aparece teniendo un determinado valor, es una cantidad de trabajo propio que está regida socialmente esa cantidad de trabajo. Y entonces lo que dice, con el trabajo propio, el productor puede crear valor, pero no puede crear un valor que engendra valor. Entonces puede aumentar la masa de valor de sus mercancías si trabaja más. Si opera sobre las materias primas que tiene y le incorpora su propio trabajo, pero una vez que el valor de los medios de producción que utiliza no puede multiplicarse. Lo único que hay es un trabajo que agregó nuevo valor. Pero los elementos en los cuales desembolsó el dinero, los medios de producción en los cuales desembolsó el dinero, lo único que hacen es conservar el mismo valor que tenían y en consecuencia de ese desembolso de dinero en la compra de los medios de producción no puede surgir tampoco la plusvalía. Y entonces va a ser esta síntesis diciendo, si fuera de la circulación, si no se pone en relación con otros poseedores de mercancías, es imposible que se produzca esta valorización del valor. Y en consecuencia que se transforme el dinero o la mercancía en capital. Y entonces lo que pone es el capital no puede brotar en la circulación y puede brotar tampoco fuera de la circulación. Tiene que necesariamente brotar en ella y fuera de ella al mismo tiempo. Entonces solo se puede, el análisis que viene desarrollando es, solo porque se entra con el dinero en la circulación es que se puede generar un valor, pero al mismo tiempo ese plusvalor no puede brotar de la circulación. ¿Qué se hace si uno tiene que entrar con el dinero en la circulación?
circulación. Eso quiere decir que tiene que comprar, porque se tiene que relacionar con otros, porque le tiene que comprar mercancías a otros. Y entonces, el paso que sigue es el capítulo tercero, que es la compra y venta de la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se compra? Lo que ocurre en la circulación, vinculándose con otros poseedores de mercancías, pero que no puede brotar simplemente de eso la valorización, porque tiene que brotar fuera de la circulación. Dice, la capacidad de valorización del capital no puede brotar de la forma dinero mismo, porque el dinero, no importa que compre, funciona como dinero. Y el dinero lo que hace es realizar el valor de las mercancías. Por lo tanto, cuando realiza el valor de las mercancías, tanto cuando se compra como cuando se vende, todo lo que puede poner en juego es un valor que ya existe. No puede por sí mismo generar la multiplicación de ese valor. Puede brotar ni de la compra ni de la venta de la mercancía. Y entonces lo que aparece es, si no puede brotar en la circulación de la compra ni de la venta, tiene que brotar de algo que le pase a la mercancía que se compró. Ni del acto de compra ni del acto de venta puede brotar la diferencia de valor, pero tiene que cambiar el valor de la mercancía que se compró. Y lo que va a ocurrir a continuación es que si hay una transformación en la mercancía que se compró, esa transformación tiene que estar referido al valor de uso de la mercancía, porque no es que se transforma el valor por sí mismo, sino que si hay más valor, tiene que brotar de una transformación en la materialidad de la mercancía, tiene que brotar del valor de uso que tiene esa mercancía. Y lo presenta también como si fuera una afirmación exterior, que curioso. Lo que va a plantear es que para poder valorizar su capital, tiene que tener la suerte de encontrar en la circulación una mercancía cuyo valor de uso para el comprador sea producir más valor de lo que cuesta. Entonces, la pregunta que sigue a esto es, bueno, pero ¿qué es esa mercancía? ¿Cómo puede ser que existe esa mercancía? Y lo primero que va a aparecer es que esa mercancía tiene que ser la fuente del valor. Y la fuente y el valor es trabajo materializado de manera privada e independiente, y en consecuencia la mercancía que tenga la propiedad de convertirse en trabajo, esa es la mercancía que tiene la capacidad de producir valor. Pero además lo que va a agregar es esa misma capacidad para producir valor tiene que tener una forma materializada de manera privada e independiente, tiene que ser una mercancía. Entonces, tiene que tener este doble atributo, y lo que va a cerrar el desarrollo es esa mercancía, es la capacidad para trabajar por fuerza de trabajo. Entonces, enunciado, hecho todo este desarrollo, lo que aparece es, bueno, entonces, ¿qué es la fuerza de trabajo? O capacidad para trabajar. Lo que va a plantear es un conjunto de condiciones, tanto como físicas y espirituales,
están portados en el cuerpo de un sujeto humano, en la persona de ese sujeto humano, y que se pone a funcionar para producir valores de uso, mercancías, obviamente, de cualquier clase. Porque el valor es trabajo abstracto, con lo cual no importa cuál es la forma concreta en que se gasta, lo que importa es la capacidad que hay en el cuerpo de un individuo para realizar una actividad productiva en general. Entonces está puesta esta condición. Yo acá no tengo, creo, si no recuerdo mal, Marx va a hacer una serie de creo que no está, creo que yo lo anoté, creo que viene ahí, de diferenciación entre lo que es el trabajo y lo que es la fuerza del trabajo. Y va a usar el ejemplo ese de no es lo mismo la capacidad para digerir que la digestión. Entonces, en el desarrollo de Marx, la diferenciación entre trabajo y fuerza de trabajo es una diferenciación bastante tardía. Y ahí puede, entonces, realmente avanzar en la explicación de la colonización del capital. Si no recuerdo mal, estoy seguro, pero lo que me dice todavía no está la diferencia. No recuerdo bien si es en salario, precio y ganancia, que fue una conferencia que da, y o otro escrito corto que está publicado, trabajo asalariado y capital, no está la diferencia. Todavía habla del trabajo y de el poseedor de ahora la fuerza de trabajo lo que vende es su trabajo. Entonces, la diferencia es entre el atributo que está puesto en la persona como capacidad para realizar un trabajo en general del ejercicio de ese atributo, el gasto de ese atributo. Hecho el trabajo en el cuerpo de la persona, no está en la fuerza del trabajo, porque lo convirtió en actividad, lo convirtió en trabajo que está materializado, no sé hasta dónde llego, que está materializado en su producto. O sea, fuerza de trabajo, el atributo, trabajo es la materialización de eso. Fuerza de trabajo es tener en la persona la capacidad para trabajar, tener los atributos, como está puesto acá, físicos, yo diría intelectuales, físicos, espirituales, físicos, se usan términos morales, que le permiten gastar esa capacidad de una manera de la cual resulten valores de uso en general. Y en consecuencia, puede decir que resulten valores de uso. Acá tiene la particularidad que es indiferente que el valor de uso produzcan, porque lo que va a producir es más valor. Y el trabajo es el gasto de esa capacidad, es el ejercicio del proceso. El gasto sale del cuerpo del individuo que trabaja y queda materializado en el producto del trabajo. Entonces, lo que dice, bueno, esto es la fuerza de trabajo, ahora la fuerza de trabajo tiene que aparecer para que se pueda comprar, tiene que aparecer en el mercado como una mercancía, como la mercancía fuerza de trabajo. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones para que exista la fuerza de trabajo como mercancías?
acá no hay ningún vínculo personal directo. La primera condición para que la fuerza de trabajo pueda existir como una mercancía es que le pertenezca en propiedad privada a su poseedor. Y como la fuerza de trabajo está en el cuerpo del individuo, en la persona del individuo, tiene que ser un individuo libre de dependencia personal. Es el propietario privado de su capacidad para trabajar. Y entonces, como propietario privado de su capacidad para trabajar, se enfrenta con el comprador de esa fuerza de trabajo en la relación que es propia entre comprador y vendedor de mercancía, que es en la circulación una relación entre personificaciones jurídicas de uno de la mercancía, el otro del dinero. Y dice, pero ¿para qué esta condición de ser el propietario privado del valor de uso que se lleva a la venta? La venta tiene que ser periódica, porque si el obrero vende su fuerza de trabajo por la duración de su vida natural, entonces ya no le pertenece más a él, le pertenece al que se la compró. Y en consecuencia lo que va a aparecer es que se vende el uso de la fuerza de trabajo por un periodo determinado, y eso hay que renovarlo. Es un periodo en el cual, entregado el valor de uso de la fuerza de trabajo, el individuo, como cualquier poseedor de mercancías, se encuentra en la condición de que ya entregó el valor de uso, recibió el valor y se cerró la relación. Entonces va a aparecer esto. Tiene que ser un individuo entonces libre, no puede ser un esclavo, y esa es su mercancía, y solo la pone a disposición del comprador, dice, a cambio de el consumo temporario de ese valor de uso que nunca renuncia a la propiedad sobre su fuerza de trabajo. Pero llegado a este punto, lo que aparece es la pregunta de, bueno, pero si es por propietario privado de su fuerza de trabajo, ¿por qué no aplica, si es un individuo libre, por qué no aplica su fuerza de trabajo a producir mercancías por su cuenta? Y entonces lo que va a aparecer como la segunda condición es que no tenga más mercancía para vender que su fuerza de trabajo. Esté obligado a vender esa mercancía porque es la única que tiene para vender. Y entonces aparece, ¿por qué es la única mercancía que tiene para vender? Porque para producir mercancías propias hay que disponer de medios de producción. Y en consecuencia, un individuo vende su fuerza de trabajo porque está separado de sus medios de producción, no puede producir valores de uso por su cuenta, y siendo además un individuo libre, no puede primero producir, después vender y a partir de ahí recibir los valores de uso para sí, porque no pudo arrancar produciendo valores de uso para los demás. Y acá hay una observación que hace las cuestiones que veíamos antes del trabajo, no está referido al trabajo productivo y al trabajo de la circulación, sino está referido al tiempo de la producción y al tiempo de la circulación. Diciendo, necesita consumir y tiene que
estar en condiciones de aguantarse el tiempo que tarda en producir. Entonces, que para que se pueda valorizar el capital, convertir el dinero en capital, lo que tiene que haber como mercancía en la circulación es el obrero libre. Y libre en un doble sentido, que es que sea el propietario privado de su propia fuerza de trabajo, no esté sometido personalmente a nadie, sea un individuo libre, y al mismo tiempo no disponga de los medios que necesita para producir mercancías por su cuenta, para aplicar su fuerza de trabajo por su cuenta. Cuando aparece esto del doblemente libre, uno lo puede mirar con este sentido. Porque puede parecer una ironía decir que está libre de los medios de producción. ¿Qué quiere decir estar libre de los medios de producción? En realidad, cuando uno lo mira a ese obrero, que ahora ya aparece como un obrero de la fuerza de trabajo, el hecho de no disponer de medios de producción, lo que va a mostrar en el desarrollo, es que puede aplicar su fuerza de trabajo con cualquier medio de producción con el cual se lo ponga en contacto. Mientras que el productor propietario privado de sus medios de producción solo puede producir aquello cuyos medios, que sus medios de producción le permiten producir en el lugar donde están sus medios de producción. Y en este sentido, entonces es un individuo que aparece libre de los medios de producción, que no tiene trabas en lo que puede hacer porque esté atado a medios de producción. Sí, pero dentro de las condiciones morales, digamos, bueno, y también materiales, no tiene límites en el sentido de que no todo obrero puede manejar todos los medios. No, bueno, por eso es sujeto a ese condicionamiento, digo. Pero mientras el productor privado independiente solo puede producir esto para lo que sirve en su medio de producción, este tiene una gama de posibilidades siempre y cuando se lo ponga en contacto con esos medios de producción. Y espacialmente puede ser movido de un lugar a otro. Ahora debe ser puesto en contacto con los medios de producción. Él no se puede poner en contacto porque no los tiene. Pero tiene este sentido de decir, estar separado de los medios de producción constituye una condición de universalidad que el otro no tiene. Después van a aparecer las determinaciones concretas de cómo se reproduce, pero en principio no es una, ¿cómo ponerlo así? Aparece como una desgracia, que va a aparecer como una desgracia, y claro que va a aparecer como una desgracia, pero al mismo tiempo es una potencialidad de esa fuerza de trabajo, que no la tiene el productor independiente de mercancías. Simplemente para observar esto. Y Marx acá va a ser una figura que me parece está muy bien puesta para decir eso de que yo siempre digo bajo la forma, bueno, pero está acá no explicación, sigamos adelante, y él lo pone de una forma cuasi irónica, porque dice, ¿qué le pasa al comprador de la fuerza de trabajo? ¿De dónde salió este obrero doblemente libre? El comprador de la fuerza de trabajo, lo único que le importa es que haya este obrero. ¿De dónde salió? No se lo pregunta. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo mismo por ahora, no nos vamos a preguntar de dónde salió este obrero
sentido, por el momento, dice, a nosotros tampoco nos interesa esa cuestión. Estamos mirando, dice, nos atenemos teóricamente, es decir, en el proceso de conocimiento, a los hechos. Y los hechos es que uno recorre el modo de producción capitalista, en el presente del modo de producción capitalista, y existe fuerza de trabajo como mercancía, existe este obrero doblemente libre. Pero, dice, cabe una observación. Para poder trabajar, la condición natural del trabajo es disponer de medios de producción, es estar ligado a los medios de producción. Entonces dice, este individuo con esa característica está separado de los medios de producción, no puede haber brotado de un proceso natural. No puede brotar de la naturaleza seres humanos con capacidad para trabajar que al mismo tiempo no tengan medios de producción. La separación de ese individuo respecto de su medio de producción va a decir que tiene que ser el producto de un largo proceso histórico en el cual, como del cual ha brotado esta condición, del cual ha surgido esta separación, y que tiene que haber brotado de formas más antiguas en las cuales el individuo que trabajaba estaba atado a su medio de producción. Y ahí corta la cuestión. Perdón, hay una cosa más. Hace una referencia a condiciones históricas, diciendo la mercancía, pero que lo que se va a centrar es en esto del modo de producción capitalista en este presente. Y que solo puede haber el desarrollo del capital, solo surgir que hay obreros libres, que vendan su fuerza de trabajo. Y dice, este surgimiento del obrero libre es un proceso de historia universal, y el surgimiento del capital, dice, marca desde el principio un hito, una época en la forma de organizarse la producción social. Planteado esto, que diciendo, bueno, sí, esto es historia, pero vamos a mirar su existencia presente, lo que aparece es, vamos a parar a mirar qué es esta mercancía fuerza de trabajo. Y lo primero que aparece es una mercancía, si una mercancía tiene valor, y su valor se determina como el valor de cualquier mercancía por el tiempo de trabajo necesario para producirlo, y como es una mercancía que necesita, como cualquier mercancía, se produce y se reproduce, así que eso es lo que va a aparecer ahí, y como valor es una materialización de una cierta cantidad, dice, de trabajo social medio. Marx, cuando hace todas las referencias, después de que dijo es solo el trabajo privado, que en general no vuelve a repetir que es el trabajo privado, pero estrictamente es una materialización del trabajo social, lo de medio es algo que, bueno, tomémoslo como si fuera la condición normal, pero es un trabajo social que está hecho de manera privada e independiente.
Y lo que va a aparecer, también por eso se presta, está puesto en términos que está implícito, pero que no está explicitado, es la cuestión de cuál es el trabajo que interviene en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Está puesto en el tiempo de trabajo socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, materializado en la fuerza de trabajo, en la persona del obrero. Yo siempre me detengo en esto a diferenciar qué trabajos entran y qué trabajo no entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Marx pone una sola observación que dice: es el valor de los medios de vida necesarios para asegurarse la subsistencia de su poseedor. Pero como viene diciendo, es el trabajo social, me parece importante detenerse en esto. Hay un primer trabajo que interviene en la producción de la fuerza de trabajo, que es el trabajo que el individuo hace para producir su propia persona. Ese trabajo que el individuo hace para producir su propia persona no forma parte del valor de la fuerza de trabajo, porque no es un trabajo social. Es un trabajo que está organizado por la conciencia y la voluntad de ese individuo sobre sí mismo. En consecuencia, como no es un trabajo social, no puede, no necesita representarse como valor. Está organizado inmediatamente en la subjetividad directa del individuo que lo hace. En consecuencia, el cocinarse el propio alimento es un proceso de trabajo. Hay un gasto de fuerza humana de trabajo que se materializa en el producto, pero esa materialización no forma parte del valor de la fuerza de trabajo, porque el problema del valor es cómo se organiza la asignación de trabajo social, trabajo hecho para otros. Y acá está resuelta la organización antes de empezar. El siguiente trabajo que aparece es el trabajo hecho al interior de la unidad familiar de los vendedores de fuerza de trabajo por otros miembros de la familia que pueden a su vez ser o no ser vendedores de fuerza de trabajo. Creo que la figura más simple de esto es el trabajo del ama de casa. Y cuando uno mira el trabajo del ama de casa, es un trabajo social, es el gasto del cuerpo que hace una persona para que otra persona se apropie del valor de uso que produjo y se reproduzca a sí mismo. Con lo cual tiene todas las condiciones del trabajo social. Pero no es un trabajo privado, es un trabajo que se hace sobre la base de los vínculos de dependencia personal. Y en consecuencia ya está organizado por estos vínculos, no se tiene que organizar. A través del carácter privado del trabajo social, en consecuencia, bajo la forma de valor. En consecuencia, ese trabajo no produce valor y no produce, en consecuencia, su materialización en la fuerza de trabajo de los miembros de la familia obrera que venden su fuerza de trabajo, no forma parte del valor de esa fuerza de trabajo. El trabajo que queda es este trabajo que Marx no pone, que es hecho de manera privada e independiente, pero ese es el valor. Primero dice, no son los medios de vida, pero no diferencia hasta ese momento que hay medios de vida que llegan al cuerpo del vendedor de fuerza de trabajo, mediados por el carácter privado del trabajo, y hay medios de vida que no llegan mediados por el carácter privado del trabajo, ni siquiera por el carácter social del trabajo. Y lo que aparece es el valor de los medios de vida necesarios para la subsistencia, la reproducción de la persona, poseedor de la fuerza de trabajo, para estar en condiciones de trabajar. Lo
que sí va a aparecer es que va a aparecer un cachito después, porque ahora va a aparecer la discusión de qué es lo que necesita consumir. Es como el trabajador es un sujeto mortal, tiene que reponer la fuerza de trabajo para el capital, que es un movimiento continuo, como terminó donde empezó, vuelve a empezar, y en consecuencia tiene que producir la futura fuerza de trabajo, en cuyo caso, en el valor de la fuerza de trabajo de la generación que está vendiendo esa fuerza de trabajo, entra el valor de los medios de vida, mercancía que tienen que consumir los hijos de la familia obrera para tener fuerza de trabajo en el futuro. Y la otra figura que va a aparecer es, si hay un miembro de la familia obrera que por su relación de dependencia personal trabaja para producir la fuerza de trabajo, esa persona también necesita consumir mercancías. Y entonces ahí sí hay un trabajo socialmente necesario de manera privada e independiente que se incorpora al valor de la fuerza de trabajo de los miembros de la familia obrera que son vendedores de fuerza de trabajo. Entonces, el valor de la masa de mercancías que la familia obrera necesita consumir para tener fuerza de trabajo corriente para vender más, reponer la futura fuerza de trabajo, eso es lo que va a determinar el valor de la fuerza de trabajo. No sé si quieren discutir algo en torno a esto. Hay una cosa que te quería contar, si le puedo repetir ahora una vuelta más a la definición del trabajo familiar cuando hablas de la ama de casa. Entiendo que decías que era un trabajo social, o sea, no privado. No simplemente individual, no es encontraste. A ver, vos enumeraste las dos características o pusiste social y privado como. Vos enumeraste las dos características. No, te decía, es un trabajo social no privado, pero no realizado de manera, o sea, realizado, entendí esto, no de manera privada y independiente, sino basado en relaciones personales. Es un trabajo social, acá lo de social, lo de privado queda afuera. Es un trabajo social, porque es el gasto material productivo del cuerpo de una persona para que otra persona disponga de un valor de uso, se lo apropie y se reproduzca a sí misma. Esta era la referencia genérica al trabajo social. Trabajo individual es cuando una persona, un individuo, gasta su propio cuerpo productivamente para producir un valor de uso que va a incorporar a su propio cuerpo. En ese caso es un trabajo simplemente individual. Trabajo social es una persona gasta su cuerpo, otra persona incorpora a su cuerpo el gasto, el producto de ese gasto. Entonces, por un lado, es un trabajo social. Tiene el atributo de ser un trabajo social. El atributo que no tiene es de ser un trabajo privado. Pero es un trabajo social realizado sobre la base de los vínculos de dependencia personal. Como no es un trabajo privado, entonces está organizado directamente, ya está organizado. La persona que lo realiza sobre la base de que, vamos a ponerlo así, sabe que lo tiene que realizar porque tiene un vínculo personal directo con aquel para el cual va a trabajar. Entonces no forma parte del valor de la fuerza de trabajo. El primero de los trabajos que describías es efectivamente un trabajo individual, ya no social. El que hace el vendedor de fuerza de trabajo para alimentarse a sí mismo, pero ese es simplemente individual. Esto es siempre y cuando no sea pago ese trabajo. Bueno, pero ese ya no es el interior del vínculo familiar. Ahí ya hay una compra de una mercancía cuyo valor está incorporado al valor de la fuerza de trabajo que produce. Ahí
ya está, ya ahí eso es una mercancía, es como el pan, digo. Forma parte del valor de la fuerza de trabajo si es necesario consumir ese trabajo, el valor de uso que produce ese trabajo para poder reproducir la fuerza de trabajo. Hago un par de aclaraciones que son marginales. Parece todas las discusiones, todos los planteos feministas del salario para el ama de casa. Cuando uno mira, acá lo que se hace es vender la fuerza de trabajo por su valor, que lo que cuesta reproducir la mercancía. Si apareciera un salario para el ama de casa, eso vendría descontado del salario del vendedor de fuerza de trabajo. Porque si no, estaría recibiendo a su familia obrera más de lo que necesita, más valor que el que necesita para reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, lo que cambia es la posibilidad de acceder de manera directa, aunque no se es un vendedor de mercancías, al vínculo social general, pero no cambia el valor de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que también de la unidad de eso. Desde algunos planteos feministas se plantea que en el caso de la mujer obrera también, que trabaja, ¿no? Tiene doble carga. Si recae sobre ella también este segundo trabajo, o sea, el trabajo de dependencia personal. Así es, así es. Y esa parte no forma parte del valor de la fuerza de trabajo, ni de la mujer, ni del varón. Cuando los dos son vendedores de fuerza de trabajo, está prorrateado el consumo de la familia de mercancías hecho por la familia obrera en el valor de la fuerza de trabajo de los dos. Está prorrateado con todas las determinaciones históricas concretas y lo que sea, pero está repartido. Cuando arranquemos con la pluralidad relativa, tenemos visto, vamos a ver qué significa todo eso y cómo se multiplica la valorización del capital, convirtiendo a toda la familia obrera en vendedora directa de fuerza de trabajo. Y hace un doble gasto de su fuerza de trabajo por el vínculo de dependencia personal que tiene. Y lo que hay es, según lo mire, un proceso extremadamente lento, un proceso extremadamente acelerado de disolución de esos vínculos de dependencia personal y su sustitución por un vínculo entre individuos que, aún cuando tengan el vínculo de dependencia personal, se relacionan entre sí, no se compran ni se venden, pero los dos intervienen como poseedores de mercancías y los vínculos de dependencia personal van diluyéndose, la simetría del vínculo de dependencia personal va diluyéndose. Eso lo miramos el año que viene cuando nos detengamos, en particular el trabajo femenino, que aparece en el desarrollo de hace Marx muy primitivamente y que uno lo puede mirar con mucho más desarrollo. No, Preguntas, no estoy por eso. No, me quedo estoy todavía Con la anterior. metido en la familia. Se me ocurre una sola cosa, no sé si me parece que me falta procesar bastante esto que estabas comentando, pero la idea de que no entra en el valor de la mercancía. Estoy suponiendo. Fuerza de trabajo. Claro, el trabajo del ama de casa. No entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Perdón, no entra en la determinación de la fuerza de trabajo como mercancía. Estoy pensando en una situación, en un contrafáctico que no sé si tiene que ver suponiendo, digamos, si el vínculo de dependencia personal es mayor en una familia que en otra, y donde hay un mayor gasto de trabajo familiar, digo, ¿no abarataría, estoy pensando, no abarataría esa fuerza de trabajo, o por lo menos generaría que el nivel de consumo que tenga que tener sea menor porque hay más trabajo de dependencia personal? Como todas las cosas en el modo de producción capitalista,
porque el vínculo es indirecto, todo se impone por el promedio o por la normalidad. Si hay una familia donde hay que comprar, vamos a suponer, una familia en la cual no hay papel de ama de casa, los dos son vendedores de fuerza de trabajo, o una familia donde solo hay una vendedora de fuerza de trabajo y tiene que comprar fuerza de trabajo para hacer las tareas asignadas al ama de casa. Lo que le va a pasar es que no va a poder ir a vender su fuerza de trabajo diciendo, bueno, pero como yo tengo que pagar esto, a mí me tienen que pagar más. En el promedio, esa familia, o supongamos que el ama de casa está enferma y no puede hacer las llamadas tareas del hogar. Y nada, va en el promedio a vender la mercancía por debajo de lo que es su valor individual. Para ellos el valor de esa mercancía debería incluir esto, que no es normal, no entra. Cuando miremos lo del trabajo femenino, esto aparece con un montón de manifestaciones y de cómo se ha ido transformando, que subsiste en la diferencia, vamos a pegar el salto, subsiste en la diferencia de salario entre varón y mujer, pero que al mismo tiempo ha ido teniendo todo un montón de transformaciones que están ligadas a esto que se arrancaba. Para que la fuerza de trabajo tenga como mercancía, tiene que ser propiedad privada de quien la vende. Y en consecuencia, tiene que ser un individuo libre. Y entonces tiene que ser igual a los individuos libres porque no cabe la diferenciación. Pero por eso, según cómo se mire, es un proceso aceleradísimo y es un proceso lentísimo. Este trabajo doméstico, ¿no? Que se hace para un tercero. Influye. Para un tercero, es decir, un vínculo mercantil o no, vínculo familiar, sí, pero que se hace para otras personas. ¿Incide de manera diferente cuando es, porque por ejemplo, se hace trabajo para el desarrollo de un niño, por ejemplo, que ese niño tiene esa dependencia de que un adulto se ocupe, digamos, de alimentarlo, por ejemplo, ¿no? Pero otro adulto no necesita que alguien se ocupe de alimentarlo, digamos, pues más allá de que lo haga o no, tiene las herramientas para hacerlo solo. ¿Eso tiene algún impacto, alguna diferencia, o es lo mismo en la reproducción de esa fuerza de trabajo, en los atributos de esa fuerza de trabajo? Yo no sé si sigo con esto. Acá la cuestión era el valor. Es decir, el adulto correría con una ventaja, que es que no gasta individualmente su fuerza, o gastan menos, ¿sí? Porque hay una persona que hace las cosas por él. Vos estás pensando, hay dos adultos. Sí, en una familia tipo. Uno de los adultos sí. está mirando el techo, mirando la televisión, está mirando a Tinelli, y el otro adulto, la otra adulta, está lavando los platos. Esto es la situación. Sí, lo podríamos decir haciendo la comida, para meterla en la alimento como algo necesario. Haciendo la comida. Sí. Eso viene de los vínculos de dependencia personal. Pero viene de los vínculos de dependencia personal, por eso después cuando llegamos a ese punto aparece todo el desarrollo. Porque viene de una situación en la cual, lo adelanto y simplemente para esto, el trabajo manual requiere fuerza física, porque la herramienta se aplica con la fuerza del brazo. Y con una doble función. Por un lado, requiere fuerza física. Y por otro lado, en condiciones precarias de reproducción de una generación a otra, se torna crítica la supervivencia de
de los individuos que son portadores de la reproducción biológica. Entonces es ese doble origen, esa doble determinación. Entonces, el varón adulto es el que se convierte en el vendedor de fuerza de trabajo por excelencia. Hay que pensar que para la reproducción de la fuerza de trabajo, las mujeres tenían 10 hijos, 15 hijos, con una esperanza de vida de 30 años, con lo cual el solo hecho de estar en ese proceso de reproducción biológica, prácticamente todo a lo largo de la vida natural adulta, se constituye en una barrera para poder vender la fuerza de trabajo. Y lo otro era la presencia de la fuerza física. Sobre la base de esas diferenciaciones que aparecen vienen de sociedades anteriores también, aparece un vínculo de dependencia personal asimétrico. Asimétrico porque uno tiene asignado la tarea del hogar, digo, para el vínculo de dependencia personal, uno tiene asignada la tarea del hogar y el otro no tiene asignada la tarea del hogar. A medida que el desarrollo de capital, pero esto viene con la plusvalía relativa y la maquinaria y demás, hace dos cosas. Primero, por lo menos, después liquida masivamente población y no se hace mucho problema. Pero es claro que la reproducción biológica de la fuerza de trabajo ha perdido el carácter crítico que tenía. Y entonces, ahora sobra gente, la esperanza de vida en principio es más larga, depende de todas las condiciones concretas y demás. Y entonces se ha liberado una fuerza de trabajo que antes tenía que estar en este proceso, y entonces para el capital es una fuerza de trabajo disponible que la va a usar. La segunda cuestión es que desaparece la fuerza física del proceso de trabajo con la maquinaria. La herramienta no está más en la mano del obrero, la fuerza del brazo es indiferente. Y entonces, la fuerza de trabajo masculina y femenina es universal, cada vez es más indiferenciada. Una de las expresiones más propias de la brutalidad del modo de producción capitalista de estas transformaciones es la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la mujer no participaba en general directamente de los enfrentamientos bélicos? Primero, porque había que tener fuerza física, y segundo, porque esta famosa frase de las mujeres y los niños primero es porque esta es la preservación de la continuidad de la especie. Varones pueden quedar muy poquitos y la continuidad de la especie sigue. Ahora, si mujeres quedan muy poquitos, está en riesgo la continuidad de la especie, y si los niños no quedan, entonces no hay un salto ahí en la continuidad. ¿Qué es lo que aparece hoy? ¿Qué fuerza física hace falta? Un botón y matar miles de individuos que están. Y segundo, ya no es crítico la presencia de la mujer en el proceso de reproducción biológica, y entonces puede estar, se borró la diferencia. Y lo que después vamos a ver es todo ese proceso. Yo siempre, para exponer esto, especialmente acá me estoy refiriendo más a la estructura que plantea Marx, que está implícito esto que voy a decir. Pero cuando tengo que hacer las exposiciones más sintéticas, yo siempre digo, bueno, partamos de una familia, una estructura familiar arcaica, una estructura familiar que no existe más, pero que es históricamente la estructura familiar donde se produce la fuerza de trabajo de los obreros libres, y que entonces uno puede ver qué transformaciones hace el modo capitalista sobre eso. Y esa familia arcaica es padre, madre,
padre vendedor de fuerza de trabajo, madre ama de casa, hijos. Eso es la estructura familiar de la cual uno puede arrancar a ver cómo el modo de producción capitalista revoluciona esa estructura familiar. Pero bueno, todo eso viene con las transformaciones en la materialidad del trabajo. ¿Vos qué habías querido plantear? Sí, pero estoy pensando que quizás pienso que la respuesta que vas a dar es que vamos a ver después cuando llegamos a los trabajos femeninos, así que mejor lo pregunto directamente. Bien, además así va a haber continuidad por lo menos hasta pasando mediados del año que viene. Así que me parece muy bien. Yo te hago una última pregunta a lo que pusiste al principio que me perdí, la verdad. Vos cuando estabas diciendo, bueno, cuando hablabas de la reproducción individual, la reproducción que se hace, que es social pero no privada, no recuerdo si dijiste que eso incide en la venta, en el valor de la venta El valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando, tomémoslo de vuelta, los dos miembros adultos de la familia obrera se convierten en vendedores de fuerza de trabajo? Es claro que por más asimetría que haya, ya hay tareas que no se pueden realizar. La mujer no puede estar vendiendo su fuerza de trabajo en una jornada normal y además hacer todas las tareas que hacía la mujer cuando solo era, cuando no era vendedora de fuerza de trabajo. Entonces, se incorpora al valor de la fuerza, todavía no vimos, porque eso se va a incorporar al valor de la fuerza de trabajo, lo que cuesta tener que comprar el trabajo, mercancía, servicio haciendo tal cosa, producción de este valor de uso haciendo tal cosa, digo. Pero cuando es el obrero individual, cuando es solo el obrero individual, eso se... ¿Individual en qué sentido? De que solo a sí mismo, no que la mujer... No, bueno, ese nunca entró en el valor de la fuerza de trabajo. Si ahora, por alguna cuestión, no puede seguir haciendo eso para sí mismo y tiene que comprar la mercancía, entonces sí va a entrar en el valor de la fuerza de trabajo. El otro ejemplo central en esto es la educación de los hijos, que llega un momento que por razones también de que cambia la materialidad del trabajo, la educación de los hijos no se puede realizar dentro del ámbito familiar. Entonces, lo que cuesta la educación se convierte en un determinante del valor de la fuerza de trabajo. Digo, porque bueno, sea, lo que cuesta comprar un guardapolvo es parte del valor de la fuerza de trabajo de los padres. Vería, con esto que vos habías dicho recién, se me ocurría una cuestión más. Pero bueno, se me fue. Andar a flotar. A esta edad uno sabe que esas cosas le pasan, se le van y de repente vuelven. Seguimos adelante. Yo una pregunta. Por moral, Como el atributo intelectual, la habilidad, la capacidad, el saber hacer un trabajo es en este sentido. Porque dice que el valor de la fuerza de trabajo depende de lo histórico y de lo moral. No, pero eso es otra cuestión. Puede ser que también se ve con algo vinculado al tema de la sanidad mental, ¿o no? ¿De la? Sanidad mental. Es uno de los atributos que se supone que tiene que tener la sanidad.
Sanidad no, No, ya sé, pero no es sanidad, tiene que tener los atributos que se consideran dentro del ámbito de la normalidad para vender esa fuerza de trabajo. Claro, hay que discutir, puede llegar a entrar el ocio incluso, Si o hace, ciertos. bueno, si hace falta el ocio para producir esa fuerza de trabajo, sí. porque Vale, hace falta. cuando habla de la sobrepoblación relativa mucho más adelante, ¿no? Me acordé de esto porque él ahí hace cuando clasifica, habla sobre el tema de la demencia y el tema, no solo de la demencia, sino también, habla de las prostitutas, habla de los... El lumpen proletario. Sí, y también no me acuerdo que usa, pero como si dijera, no sé si dice proxeneta, no me acuerdo, como algún tipo de delincuencia, digamos. Pero no dice no me acuerdo si lo dice ladrones o... Sí, Por eso, pero ahí es mucho más complicado la determinación. Yo la dejaría para cuando lleguemos a esas determinaciones. Entonces, ¿vos habías dicho? No, digo que dice Lo de Murat. la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Actitudes. Ahora vos acompañamos esto y yo voy a hacer alguna observación sobre esto que digo, creo que hay un motivo por el cual Marx lo presenta así. No me parece totalmente válido el motivo. Cosa que se va a poner en evidencia más adelante. Porque hasta acá era tenga la capacidad para realizar el trabajo. Y entonces cuando empieza con esto, bueno, hay que entregar la fuerza del trabajo, el valor de uso y hay que transformarlo en trabajo. Si se intensifica el trabajo con una jornada dada, hay un gasto más grande de fuerza de trabajo en la misma cantidad de tiempo. Si se prolonga la jornada, hay un gasto más grande de fuerza de trabajo que se extiende en más tiempo. Y lo que va a aparecer es, bueno, hay que reproducir esto, que quiere decir estar en condiciones de volver a participar en el proceso de trabajo con los mismos atributos productivos. Dice que fuerza y salud uno lo puede sustituir por atributos productivos que tenía el día anterior. Y entonces los medios de vida que hacen falta para reponer esos atributos en estado normal para trabajar, eso es la masa de mercancías cuyo valor entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Y entonces empieza a enumerar una serie de necesidades que hay que reponer y dice depende de condiciones como el clima y las condiciones naturales del medio en el cual se encuentra el obrero. Pero dice, además de estas llamadas necesidades naturales, dice, y la forma de satisfacerlas son productos históricos, que dependen, y acá nos pone la dependencia de una serie de factores externos al propio proceso de producción, porque dice en gran parte del nivel de cultura de un país y sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de los libres. Y acá es donde viene, va a dar un paso más y va a aparecer las otras necesidades.
Hasta acá está puesto, se está diciendo, tiene que estar en condiciones de trabajar. Pero lo que lo pone en condiciones de trabajar está puesto como una condición externa, dada. Bueno, depende del clima y depende de la propia historia del trabajador. Depende de la historia con la cual se formó. Si está acostumbrado a tener más exigencias o menos exigencias, por ponerlo así. Y la pregunta que uno tiene es: ¿y de dónde le sale necesitar más valores de uso o necesitar menos valores de uso? ¿Necesitar este valor de uso o necesitar aquel valor de uso? Acá no está explicado, está puesto como si fuera un fenómeno externo, al cual se lo hace depender del propio desarrollo histórico. Después, cuando avancemos mucho más, porque hay mucho más, todavía después del trabajo femenino, aparece toda una serie de condiciones que dicen: pero esto no es simplemente así. Pero hay, en los planteos entre los marxistas, hay mucho reservarse a este tipo de planteo y decir: bueno, no está determinado porque, y bueno, depende de esta condición cultural, moral, todo muy general. Sí. Cuando Marx hace todo el desarrollo de plusvalía absoluta, va a ponerlo mucho como si fuera, bueno, este es el individuo que viene de la sociedad anterior y se convirtió en obrero, vendedor de fuerza de trabajo, y la jornada de trabajo viene de la sociedad anterior, lo que consume viene de la sociedad anterior, los atributos productivos vienen de la sociedad anterior y está todo acomodado. Y yo creo que hay algún problema con eso, en el sentido de que parece, dado por una historia abstracta, porque no está ligado con te he dicho, viene de lo anterior, pero no está explicado por qué tiene esas condiciones, y se presta a ser visto como si fuera un proceso simplemente histórico, donde la expresión más cruda de esto es la expresión de: históricamente, primero viene la producción de plusvalía absoluta y después viene la producción de plusvalía relativa, cosa que en la Argentina ha sido objeto de un montón de discusiones. Esto es el planteo de Mónica Peralta Ramos respecto del desarrollo de la industria argentina, usa este argumento. Y me parece, de entrada, eso, yo prefiero decir: bueno, hasta acá uno lo toma como dado. ¿Por qué es así? Y aparece como dado. Y después tiene que explicar qué era la cultura, qué eran las necesidades, el componente moral, por qué tiene la historia esa población obrera que tiene, etc. Entonces, porque hay otro componente que va a aparecer acá, que es que, bueno, aparece esto, tiene un componente, la determinación de su valor, un componente histórico-moral, pero bueno, cada época histórica en cada lugar está dado. Se lo puede considerar como cierta masa de medio de vida que está más o menos dada. Cosa que ha producido otro tipo de planteos en algo que tiene que ver con el tomo 3, así que más lejos todavía, de si cambian los precios a los que se venden los medios de vida, cambia el valor de la fuerza de trabajo y cambian los componentes de los valores de uso que debe consumir la fuerza de trabajo. Y se ha convertido esa frase que pone Marx ahí, como está dado, en un dado absoluto, no puede cambiar. Esto es una masa de valor que es así y no puede modificarse, en consecuencia puede tener otros componentes. Aunque cambien los precios, los obreros van a seguir consumiendo esto. Y si cambian relaciones de precios, el consumo obrero se corre de un lado a otro. ¿Está?
cosa que hasta la economía neoclásica sabe. Es una elasticidad precio con los sustitutos, con los complementarios, se sabe que hay vínculos en eso y que no se consume siempre lo mismo. Pero bueno, hago esta observación porque aparecen esos discursos que cuando llegue el momento los veremos. Una última pregunta que no se me ocurre ahora. ¿El desarrollo de las fuerzas productivas mismas incide sobre ese valor? Esto quiero decir, hoy quizás dentro de, entre comillas, la canasta está en la heladera y hace 100 años no. O sea, es algo lógico, pero... Yo lo contesto con algo que es, que acá ya uno se lo puede plantear así, que después está en el desarrollo completo. La mercancía que se vende es un no valor de uso para el vendedor, pero tiene que ser un valor de uso para el comprador. El comprador es el capitalista en nombre del capital. Para que tenga el valor de uso que requiere, el obrero tiene que haber consumido sus medios de vida que correspondan a la producción de esa capacidad para trabajar. Entonces depende de qué necesita el capital respecto de los atributos productivos del obrero que cambia en el movimiento, que es la condición normal de la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo voy a poner así. El televisor, porque la heladera parece cumplir una función, Sí. pero el televisor, ¿qué es lo que dice? Y pasás por la villa que están todas las antenas de televisión. Es una condición para reproducir una fuerza de trabajo, por más deteriorada que esté, y parte de su reproducción deteriorada es mirar televisión. Y es mirar el programa de Tinelli en televisión. El obrero que no lo mira, al día siguiente va a trabajar y no puede interactuar con sus compañeros porque están todos hablando de lo que ocurrió en ese programa. Es una condición para reproducir la fuerza de trabajo. Uno puede decir que es desgracia, pero eso es una condición. Y hay otro montón de consumos que uno puede mirar con distintos grados de valoración, pero no de valor, sino de valoración, que son consumos normales para poder reproducir la fuerza de trabajo. Por eso, yo tengo alguna... Bueno, es el ocio eso. Ese ocio es... Sí, uno lo puede considerar como ocio. Es la formación incluso de la propia fuerza de trabajo. Digo, cuando uno mira la computación, los juegos esto es obsoleto, pero los juegos de computadora son una parte del aprendizaje de los atributos, de la adquisición de los atributos que se necesitan después en el proceso de trabajo. Entonces, es una parte de esa producción. Pero que alguno se considere creativo en la cocina y resuelva que le gusta tener, y eso también es parte, ahí no hay ocio, ahí hay actividad, pero el otro también es actividad, pero ahí hay una actividad productiva que no es individual, porque está cocinando para otros, forma parte del proceso de producción de una determinada fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que ahí, de entrada, uno tiene que mirar esto. Cuando lo pone exteriormente, empieza a aparecer esta ambigüedad de que, bueno, es un factor moral, entonces después tenemos la moral alta y vamos a demandar más, que nos paguen más o lo que sea. Y otra cosa que sigue a continuación, que es un nivel de subsistencia, que viene de Kahn, viene de Smith, pero que cuando uno lo mira, empieza a decir, ¿qué es un nivel de subsistencia? ¿Qué es Acá hay que tener fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo no se reproduce solo comiendo. La fuerza de trabajo de un obrero que hace un
trabajo que requiere familiaridad con la computadora, tiene que desarrollar la familiaridad con la computadora, entonces necesita consumir. Es una condición de su subsistencia como vendedor de fuerza de trabajo, estar consumiendo ese valor de uso. Un obrero que hace un trabajo que tiene un desgaste muy intenso, tiene un fuerte desgaste, no físico simplemente, o me parecería como físico, sino intelectual. Es un individuo que necesita descansar para reconstruir su fuerza de trabajo. Entonces, si no puede consumir los valores de uso que corresponden a esa reproducción, ese vuelve a ser el nivel de subsistencia. Entonces, plantearlo como un nivel de subsistencia. El propio Marx, cuando hace toda una serie de análisis, creo que no es acá, más adelante, hace el caso de unos tipos, no sé qué, que inventaron un potaje, porque los ingleses comían esas porquerías, que cuesta nada y que aporta todas las energía que el obrero tiene que tener. Y dice, pero eso es incomible. Entonces, pero eso en última instancia sería el nivel de subsistencia de un individuo que además no tiene que tener ningún atributo más allá de estar vivo caminando. Y a mí me parece que es muy problemático toda esa forma de plantear. Pero en ese punto también no hay como alguna diferencia con respecto al ser humano, o sea, el tema del ser humano y el animal, digamos, en el sentido de esa diferencia que hay. Sí, porque tiene que desarrollar, el animal tiene que desarrollar capacidades que si no consume, pero sus consumos lo que hacen es reproducirle el cuerpo, no sé cómo expresarlo, pero como puro cuerpo, que tiene una capacidad de conocimiento, que tiene que desarrollar esa capacidad de conocimiento, pero que la diversidad de valores de uso que necesita consumir es absolutamente limitada. Uno pasa a un individuo que tiene atributos productivos complejos y lo que aparece es el nivel de subsistencia. Está bien, si uno toma por eso esta imagen de que es todo un obrero que no tiene ningún atributo productivo, lo único que está vivo, camina, llega al lugar del trabajo, pero no tiene ninguna habilidad que vaya más allá de eso. Uno puede pensar, Smith lo mira como el nivel de subsistencia, Ricardo lo mira como su nivel de subsistencia, este es el precio natural del trabajo. Pero al mismo tiempo, esos obreros necesitan consumir algunas otras cosas y no lo miran como que en realidad consume otras cosas. Por ejemplo, ir a la iglesia, para lo cual necesita tener un momento, es parte de la producción de sus atributos productivos, como lo que es. Es el antiguo Tinelli. No, Ivana, se embriagaba. Se embriagaba con el agua ardiente y ahí dice el valor del agua ardiente. Es parte Bueno, de las vacaciones como las vacaciones pagas, digamos, son eso parte de eso. de la reproducción de ciertos atributos de un obrero que si no tiene eso no puede trabajar. Entonces, ¿qué es estrictamente el nivel de subsistencia? Para mí, eso no es un planteo que me parezca plenamente desarrollado, que tiene muchas cosas que vienen de los otros planteos y que está puesto, bueno, está bien, esto me define una cierta cantidad de valores de uso, pero hablar de medios de vida, de medios de vida físicamente indispensables. ¿Qué es físicamente indispensable? Porque además, físicamente indispensable puede implicar que el individuo ese está deteriorando aceleradamente su fuerza de trabajo. De hecho, todo el desarrollo del consumo de pan en los obreros ingleses era expensa del deterioro de su
de su persona, que el propio Marx lo va a mirar. ¿Qué es lo que uno ve cuando se deterioran las condiciones de ingreso de parte de la población obrera? Se empieza a consumir alimentos que desde el punto de vista nutricional de la reproducción del mero cuerpo del individuo deterioran esa reproducción. Entonces, esto es una definición que cuando uno la aprieta un poco es inasible. Bueno, solo un comentario corto, que es que pareciera que ese falso recurso a las condiciones de subsistencia le da como cierto anclaje o cierta determinación que si hablamos de lo cultural o lo histórico sería indeterminado ese valor, digamos. Estoy pensando del otro lado, como si Historics, si se hubiera usado ese recurso para darle algún tipo de anclaje a ese valor de la fuerza de trabajo, porque si no sería cultural históricamente determinado y si tenemos la moral más alta. Pero por eso yo creo que la respuesta es, tiene que tener los atributos que demanda de ella el capital. Esa es la determinante del valor de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo necesita el capital que le venga al obrero? Según lo que necesita, va a tener que consumir determinado. Ojo, porque después está puesto. Pero yo creo que ya se podía poner acá. Pero ponerlo a esta altura, ahora pensando un poco en esto último que dijeron, ¿no sería como dar un salto? Porque todavía no explica cómo aparece este campo de la subjetividad. Por ejemplo, no sé, la iglesia, digamos. No, está bien, pero acá todo lo que... olvidémonos toda variación. El planteo sería, tiene que venir con los atributos personales, físicos, espirituales, o como se lo quiera llamar, que constituyen su fuerza de trabajo en un valor de uso para el comprador. Punto. ¿Qué es lo que entra en eso? Y bueno, depende de no está desarrollado. Ponerlo como la subsistencia, está bien que era la discusión que tenía la economía clásica, pero no me parece que esté redondo y que se ha prestado un montón de entonces de afirmaciones que algunas de las cuales políticamente son sumamente perversas. No las quiero poner porque tiene que ver con la determinación concreta y demás. Bueno, esto que vos decís, lo de las antenas, las villas. Bueno, ese sí es un aspecto, pero en general los marxistas no hablan, no protestan contra eso, pero sí aparece el planteo, lo pongo entre otras cosas, no tiene sentido esta altura. Cuando lleguemos a eso, el año que viene, lo miramos. Bueno. Dice, y si el precio de fuerza de trabajo es inferior a este mínimo, descenderá por debajo de su valor, y acá el valor aparece como el mínimo físicamente indispensable. Entonces, ¿no puede haber problemas como de realización, de valorización del capital, si siempre se mantiene en ese nivel mínimo? Igual alguien tiene que consumir los televisores. No, eso acá no apareció y no hay problema. Pero no aparece después, nunca aparece. No. Nunca aparece porque no miramos la producción de plusvalía. Pero si el capital le pagara al obrero algo más por encima del valor de la fuerza de trabajo, porque eso sería el valor de la fuerza, eso sería no necesario para reproducirlo, pero le vamos a dar el televisor para que lo compre. Le estaría pagando con plusvalía. Y ya habría perdido la plusvalía. Entonces, ¿qué sentido tiene haber perdido la plusvalía regalándosela para después poder venderle para realizar una plusvalía que primero se la regaló? Entonces, de todas formas, no va a aparecer. No aparece. No. Y acá aparece esto de, dice, descenderá por debajo de su valor, ya que en estas condiciones solo podrá mantenerse y desarrollarse de un modo raquítico. No sé si está también el término raquítico.
Mi experiencia con los exámenes de algún curso fue, tenemos una estructura de respuesta múltiple por diversas razones, y era si una de las respuestas posibles era el valor de la fuerza de trabajo está siempre en el límite para que el obrero no muera por inanición. Y un estudiante que había marcado eso, y digo, miremos a nosotros, ninguno de los que está acá está al borde de morir de inanición. Y agarra el libro y dice, no, pero acá dice que se reproduce de una manera raquítica. Así que, no está hablando de raquitismo físico, está hablando en general. Yo diría que, bueno, cortemos y seguimos entonces. Ya tenemos el valor de la fuerza del trabajo, ya tenemos, nosotros un poquito del capítulo y entramos después ya en el capítulo del proceso de producción. Así que, pero lo que falta es muy poquito, pero tiene un papel sustancial en la unidad del desarrollo. Así que nos vamos a detener.